Buenos días, compañeros, es un gusto saludarlos, esperando que todos estén bien, bajo la protección de nuestra Santa Madre, la Virgen María Auxiliadora. En este momento, pues vamos a continuar con nuestro trabajo y vamos a desarrollar un tema, la contrarrevolución. Se recuerda que el tema anterior, pues fue la revolución del 44, que decíamos que la revolución del 44 pues fue un movimiento cívico-militar que derrocó al gobierno de Jorge Ubico. Llamamos revolución porque fue un levantamiento de todos los sectores de la población guatemalteca. Luego del derrocamiento del régimen de Jorge Ubico, pues siguieron, se recuerdan, dos gobiernos que se les llamó gobiernos de la revolución. El primero, pues, Juan José Arevalo Bermejo, que gobernó de 1945 a 1951. Estos se llaman gobiernos de la revolución porque realizaron en nuestro país muchas reformas, muchos aspectos positivos, y se les llamó gobiernos de la revolución. Así rapidito podemos mencionar de Juan José Arevalo, pues aspectos importantes como la autonomía de los tres poderes del Estado. Recuerden que había caído en un gobierno autoritario. Pone en vigor el Código de Trabajo. Creo muchas escuelas, él era pedagogo, y unas escuelas muy bonitas que se llamaban tipo federación. El magisterio alcanza la ley del escalafón. Repito, se creó el IX, que es, pues, es un logro del pueblo y para el pueblo. Y algunas cosas muy importantes que realizó este presidente. Luego siguió su sucesor, el segundo gobierno de la revolución, que fue Jacobo Arbenz. Su gobierno fue diagramado con puntos básicos y nacionalistas, pues él buscaba la transformación de aquellas estructuras que habían permanecido en nuestro país, pues en toda la historia. Él realizó muchos aspectos importantes para modernizar al país, y como trasfondo, pues eliminar aquellos monopolios que nos habían mantenido o en la pobreza, porque toda la riqueza pues se iba a Estados Unidos. Uno de los primeros puntos que desarrolló Jacobo Arbenz fue la reforma agraria, es decir, dotar de tierras a los campesinos, que son los que cultivan la tierra y no la poseían. La tierra se encontraba en manos de grandes terratenientes. Construyó la carretera del Atlántico porque solo existía el transporte del ferrocarril, el IRCA. Entonces era lento, caro. Entonces se construyó la carretera del Atlántico para ya contar con un transporte más rápido. La energía eléctrica que se distribuía en el país era bastante cara. Construyó la hidroeléctrica Jorún-Marinalá, y de esta forma pues abaratar un poquito el costo de la energía eléctrica. Entonces su fin era promover la industrialización y eliminar los monopolios. Fue una lucha abierta entonces contra los intereses norteamericanos, integrados por la United Company, que ya la vamos a ver en el video, y la IRCA. Pero por estas razones, realmente pues Estados Unidos no le pareció esta situación. Él fue acusado de comunista y derrocado. Entonces, cuando derrocaron a Jacobo, inicia la contrarrevolución. Entonces voy a colocar les vamos a dar una definición de la contrarrevolución. Entonces definamos qué es la contrarrevolución. Dice que la contrarrevolución pues esa se inició lógicamente pues
al derrocar el gobierno de Jacobo Arbenz, que fue en 1954. Entonces, esta es llamada Contrarrevolución del 54. Fue un movimiento político y militar orquestado por Estados Unidos, la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos, que provocó la renuncia el 27 de junio de 1954 del presidente de Guatemala. En aquel momento, pues era Jacobo Arbenz, a quien acusaban de comunista. La verdadera razón fue que esto pues no le convenía a Estados Unidos. Por tal razón, pues Arbenz fue eliminado del poder. Pues sus reformas que habían hecho, pues eran contra de los intereses estadounidenses y compañías estadounidenses. Por lo tanto, pues esta es la revolución. La contrarrevolución de 1954 pues derrocó del poder al presidente Jacobo Arbenz, elegido en elecciones generales en marzo de 1951 al terminar su gobierno Juan José Arévalo. En 1953 las posiciones en Guatemala estaban definidas en una alineación de fuerzas centroamericanas contra el gobierno de Arbenz. Estas estaban compuestas en primer lugar por el gobierno estadounidense, en especial por su secretario de Estado John Foster, así como también formaba parte de su hermano, director de la agencia de inteligencia de la policía secreta de Estados Unidos, la CIA. Pues esto se orquestaba la caída o la renuncia o eliminar del poder a Jacobo Arbenz, porque iba en contra de los intereses estadounidenses. En segundo lugar, siempre en contra del gobierno guatemalteco de turno, se encontraba la compañía bananera, la United Fruit Company, propietaria principal de las tierras del país, entre cuyas acciones se encontraban los hermanos Dulles. Esto pues lo encontramos en el Compendio de Historia de Guatemala. A la vez acompañó una alta jerarquía de la Iglesia Católica, encabezada por el obispo Mariano Rosel Arellano, quien había suscrito y divulgado la carta pastoral contra los peligros del comunismo en Guatemala. Entonces esto, decíamos, pues le creó muchos problemas al gobierno de Arbenz al acusarlo de comunista, y realmente pues esto fue lo que promovió la renuncia de Arbenz y realmente proteger los intereses de los estadounidenses. Se formaron dos bandos en contra y uno pues que estaba a su favor. Entre los que apoyaban al gobierno guatemalteco decididamente pues se encontraba el Partido Guatemalteco de Trabajo, el PGT, Partido Guatemalteco de Trabajo. Este grupo pues apoyaba el gobierno y aprobaba pues todo el desarrollo que había alcanzado Guatemala durante ese corto tiempo del gobierno de Arbenz. También lo respaldaban los sindicatos, las ligas campesinas y los comités de reforma agraria, que juntos conformaban los comités de defensa de la revolución. A su vez, se encontraba implícito el apoyo del ejército de Guatemala, para que ustedes vean pues de que varios sectores de la población guatemalteca apoyaban este tipo de gobierno. Por último, en apariencia, Arbenz y Guatemala
contaba con el apoyo político formal de algunos gobiernos de América Latina, de Europa Oriental. Sin embargo, no fueron reales. Decían que lo apoyaban, pero realmente el poder de Estados Unidos, realmente esto no le daba un tinte de seguridad. Entonces, pues estos eran algunos sectores que apoyaban a bandos a favor del gobierno de Arbenz. Luego, habían también bandos en contra. Bandos en contra, pues dentro de estos en contra, pues ya sabemos, estaba fundamentalmente la United Company, la compañía bananera, que realmente pues estaba en contra de las ganancias de esta compañía. Entonces, esos fueron algunos aspectos que derrocaron el gobierno de Arbenz. Pero la verdadera razón era de Estados Unidos era preservar sus intereses económicos. Esta acción pues marcó el final de lo que algunos intelectuales consideraban la primavera democrática. Es decir, vieron todos estos cambios y este desarrollo que alcanzó el país, pero también esta contrarrevolución marcó el inicio de un periodo caracterizado por la inestabilidad política y las persecuciones de cualquier organización. Este es el inicio, después del derrocamiento de Arbenz, es el inicio, repito, de un periodo caracterizado por la inestabilidad política que hemos vivido y la persecución de muchas organizaciones. El nuevo Estado se estructuró sobre una base excluyente, autoritaria y oligárquica. Repito, este nuevo Estado se estructuró sobre una base excluyente, autoritaria y oligárquica. Luego del derrocamiento de Arbenz, pues asumió el poder Carlos Castillo Armas, que fue el que también encabezó ese movimiento contra Jacobo Arbenz, que salió de Honduras, encabezado por Estados Unidos, pero dentro de esos estaba Carlos Castillo Armas. Es decir, él fue un traidor del gobierno de Arbenz. Entonces, para terminar y que quede claro este tema, pues el derrocamiento de Arbenz, ahí inicia la contrarrevolución contra todos aquellos aspectos que pues nos traían una gran industrialización para nuestro país. Y luego pues en la historia pues continúa lógicamente el gobierno de Castillo Armas, que gobernó de 1954 a 1957. Y luego el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, que gobernó de 1958 a 1963. Fundamentalmente estos dos gobiernos fueron los más claros defensores del anticomunismo. Recuerden que el gobierno de Arbenz no fue comunista, pues él muchos de sus planteamientos estaban en desarrollar la propiedad privada, beneficiar a los campesinos. No fue un movimiento comunista. Por lo tanto, esto es lo que queremos aclarar. Bueno, entonces ahora en esto que les he resumido aquí, veamos por favor unos videos y luego les hago para cerrar un comentario y explicamos la tarea. Entonces, por favor, terminamos aquí esta parte y continuamos después con estos videos.